Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este resumen para Física Plan Común. El día de hoy enfocado en lo que son los movimientos verticales, también rectilíneos, ¿ya? Eso, digamos que básicamente es muy similar al que vimos, a los que hemos estado viendo hasta ahora. Ya en la clase anterior lo que vimos fue los movimientos rectilíneos acelerados, ¿sí? Pero de forma horizontal. Hoy vamos a ver los movimientos verticales que tienen una ligera variante, ya porque se tratan de una forma distinta y, y vamos a ver por qué también no existe el movimiento rectilíneo uniforme vertical, sin aceleración, ¿sí? Así es que vamos a entrar en materia para ver de qué se trata este asunto. El movimiento vertical, como decíamos recién, es o bien un objeto, una partícula, ¿cierto?, que cae de una cierta altura, o bien desde el piso, ¿cierto?, de un sistema de referencia igual a cero, en el origen, un objeto que se tira hacia arriba, se tira, digo yo, se lanza hacia arriba, ¿cierto?, de forma vertical, sin ningún tipo de roce con el viento, ¿cierto? Sin ningún tipo de ángulo, de movimiento, nada. Tiene que ser netamente vertical y sin roce, o sea, sin resistencia este movimiento, porque ahí cambiaría un poco la figura, ya sería tema de otra clase, de otro nivel. Acá a nosotros nos interesa el movimiento vertical, pero sin ningún tipo de agente externo, o sea, sin roce, como les decía, en cuanto al viento, porque si yo tiro un objeto hacia arriba, cuando hay viento, no va a ser vertical, ¿ya? A eso me refiero. Lo primero que nosotros tenemos que entender acá, eh, en el tema anterior, lo que nosotros analizábamos era una cierta aceleración, la que podía ser, cierto, calculable, ¿cierto? Se calculaba como la diferencia de velocidad dividido por el tiempo en que logró esa diferencia de velocidad, ese delta. Aquí, no sé si para bien o para mal, la aceleración es siempre la misma, siempre, ¿ya? Y también tiene otra particularidad, ¿ya? Que esto es como la base de lo que es el movimiento vertical, que la aceleración de gravedad, esto importantísimo, siempre apunta hacia abajo, ¿ya? Siempre apunta hacia abajo. Es por eso que los objetos caen, ¿ya? Si yo tiro un objeto hacia arriba o si me subo a un árbol, ¿cierto? Y saco una manzana y la dejo caer sin hacer yo ningún esfuerzo, se va a caer automáticamente. No va a quedar suspendida, ¿sí? Eso es debido a que existe gravedad, ¿sí? A eso es lo que se le denomina gravedad. Y nosotros esto lo vamos a tratar como una aceleración de gravedad, porque eso hace que el objeto tome velocidad cada tiempo, una velocidad mayor. Eso quiere decir entonces que la gravedad siempre apunta hacia abajo y lo importante acá es que siempre tiene el mismo valor, que es S. La gravedad es igual a 9,8 metros segundo cuadrado. Si nosotros consideramos el sistema de referencia positivo hacia arriba, si lo consideramos positivo hacia arriba, que digamos que es como lo común que se hace, ¿sí? Tomar como que hacia arriba es positivo, esto siempre va a tener un signo negativo adelante, porque esto siempre va a apuntar eh, hacia abajo. Eso con respecto a la aceleración de gravedad. Ojo, para efectos prácticos, vamos a volver, para efectos prácticos, en la PAES, que es lo que nos importa a nosotros por ahora, este 9,8, que en realidad es 9,81 y tiene una gran cantidad de números hacia la derecha, por lo general, ¿sí?, se considera como que es igual a 10, ¿ya? Eso sí lo tienen que dejar en claro cuando estén haciendo el problema. Les van a decir a ustedes, considere gravedad igual a tanto, ¿ya? Pero por lo general es 10. ¿Sí? No digo que siempre, porque estaría cometiendo una imprudencia si les digo eso, pero la gran mayoría de las veces es igual a 10 para efectos de simpleza en el cálculo, ya que acá no importa, no interesa mucho que nosotros trabajemos con un número complicado, si lo que interesa acá es entender el concepto. Entonces, esto
este numerito, ya siempre va a tener un signo negativo si es que consideramos, ¿cierto?, que el sistema de referencia es hacia arriba, lo consideramos como positivo. Eso para comenzar. Entonces, dentro de los movimientos verticales, nosotros nos vamos a centrar en tres casos que son los que nos van a aparecer en la PAES. Primero, caída libre. La caída libre sencillamente es, es aquella caída en la que uno no hace ningún esfuerzo para que algo caiga. Lo que hablábamos recién de la manzana. O sea, esto analicémoslo siempre desde el punto de vista de la vida diaria. ¿Ya? Si yo sostengo un lápiz, ¿cierto?, en mi mano, y lo suelto, lo dejo caer, el lápiz va a caer porque hay una aceleración de gravedad, ¿cierto?, como lo que vimos recién. Y esta caída libre se produce únicamente por el hecho de soltar el lápiz, ¿sí? Es decir, yo no le hago ninguna fuerza hacia abajo para que esto caiga. Yo, como persona, digamos, como un agente externo, no existe ninguna fuerza que se le haga para abajo y por lo tanto, aquí la gran característica que tiene la caída libre es que el objeto, la partícula, parte del reposo. O sea que su velocidad inicial es igual a cero. ¿Sí? Eso es la caída libre. Lo que ocurre con el lanzamiento vertical hacia abajo es exactamente lo mismo que en la caída libre, pasa exactamente igual. La gran diferencia, y la única diferencia en realidad, es que esto parte con una velocidad inicial porque yo le estoy dando velocidad al momento de yo lanzarlo hacia abajo, porque ya no lo estoy dejando caer, sino que lo estoy empujando a que caiga. Ahí la cosa cambia. Ahí ya la velocidad inicial no es cero y los cálculos van a cambiar un poquitito, porque ahora me aparece, el B sub 0 va a aparecer ahí entre medio. Después vamos a ir a la pizarrita y vamos a hacer una analogía con esto. Y luego tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Por qué este se analiza de otra manera? Sencillamente porque todos sabemos que si nosotros estamos con un objeto en nuestras manos y lo empujamos hacia arriba, el objeto va a subir, pero en algún momento va a caer. ¿Y por qué pasa esto? Porque la aceleración siempre va a ser hacia abajo. Yo no lo tiro esto hacia arriba con velocidad positiva y aceleración positiva. Eso nunca va a pasar. Yo solamente lo voy a tirar con velocidad positiva hacia arriba, pero la aceleración siempre va a estar apuntando hacia abajo. Por eso es que el objeto va a empezar con movimiento retardado. O sea, el objeto va a subir y su velocidad va a ir disminuyendo, 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 hasta que va a llegar a un punto, ¿ya? Un punto cualquiera, en donde ya no va a poder seguir subiendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la velocidad en ese punto es igual a cero. Se anula la velocidad en ese punto. Pero como la aceleración siempre está presente, entonces el objeto va a empezar a caer. El objeto va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a un punto donde ya no pueda seguir bajando, algo sólido que puede ser el mismo punto desde donde se tiró hacia arriba, o bien otro punto que esté más abajo que ese punto inicial. ¿Ya? Esa es la descripción que podemos decir nosotros como inicial para poder entender los movimientos verticales. Estos tres son los casos que vamos a analizar. Entre comillas nomás el lanzamiento vertical, porque nos vamos a dar cuenta que junto con la caída libre es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, como les decía al inicio, es que este tiene velocidad inicial y este no. Para el caso de la caída libre, nuevamente nos tenemos que preocupar de los itinerarios, ¿ya? De los itinerarios, porque a partir de ahí es cómo se describe el movimiento de caída libre, al igual como lo hacíamos con las ecuaciones de los movimientos horizontales. Fíjense ustedes lo que pasa acá. Fíjense ustedes lo que pasa acá. Si nosotros tomamos por un tema práctico nada más, que nuestro sistema de referencia está justamente en el cero, ¿cierto? En el lugar en donde nosotros estamos, ¿ya? Donde nosotros tenemos nuestro objeto, no vamos a tener ni posición inicial ni velocidad inicial. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar terminando esta slide,
la vamos a explicar en la pizarra. No tiene posición inicial ni tampoco tiene velocidad inicial. Por lo tanto, la ecuación de movimiento, ¿ya? La ecuación de posición del movimiento de la caída libre es esta nada más. ¿Ya? Si consideramos otro punto de referencia, ahí le tenemos que agregar posición inicial. ¿Ya? Pero esto, como les digo, lo vamos a ver en la pizarrita para que quede más claro. Esta vendría siendo la ecuación del movimiento. Fíjense que es negativo siempre. ¿Ya? Y este es el tercer elemento que nosotros veíamos en los movimientos horizontales. Es igual, solo que cambia el signo, ¿ya? Porque la aceleración siempre va a ser negativa, y cambia eso, porque ahora la aceleración siempre es igual a la gravedad. En cuanto a la velocidad, pasa exactamente lo mismo, pero ahora otra vez no tenemos posición inicial ni velocidad. Bueno, aquí no hay posición, pero no tenemos velocidad inicial. Por lo tanto, este de aquí arriba, la ecuación de posición, podría o no tener posición inicial, pero este no va a tener nunca velocidad inicial porque es una caída libre. Ya solamente así se determina la velocidad inicial. O sea que nosotros bien podríamos decir, perdón, la velocidad, la ecuación de velocidad, la velocidad en un tiempo determinado. Nosotros bien podríamos decir que esto es igual a menos 10 por t. Y acá podríamos decir que esto es lo mismo que menos 5 t cuadrado, ¿ya? Porque la aceleración es siempre la misma, es constante. De hecho, la ecuación de aceleración, si es que quisiéramos darle un valor, sería siempre esa. Sería constante, aceleración igual a menos la gravedad, a menos 9,81, a menos 9,8, a menos 10. Llámenlo como quieran. Vamos a la pizarra para explicar esto de la posición inicial porque me interesa que eso les quede súper clarito, ¿vale? Vamos a la pizarra y volvemos a la presentación. Ya bien, fíjense que eh, ¿cuál es la idea de poder explicar esto por acá? Resulta que nosotros habíamos dicho que, o sea, lo que aparecía en la presentación es que la itinerario de la caída libre vendría siendo menos un medio, ¿cierto? De la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya, pero ¿cuándo ocurre esto? Esto estaría ocurriendo cuando no tenemos posición inicial o cuando nosotros definimos que la posición inicial es cero. Es decir, aquí nosotros tenemos nuestro gráfico, acá está el tiempo, acá está la altura, y nosotros consideramos que el objeto está justamente ahí, en el cero. Si nosotros consideramos eso, hagamos cuenta que de aquí lo soltamos, ¿cierto? Lo dejamos caer hacia abajo, por eso es que la velocidad inicial es cero, es un cero ese por si acaso. Velocidad inicial cero, eso implica, ¿cierto? Que en esta ecuación no va a aparecer v sub cero, ¿sí? Es por esa es la razón. Y va hacia abajo, tiene que ir hacia abajo, porque la gravedad me va a hacer que esto caiga, ¿sí? Por lo tanto, si aquí está el piso y nosotros soltamos el objeto, este va a caer, va a caer, va a caer, y va a llegar un momento en que ya no va a poder seguir bajando y va a quedar hasta ahí. Pero eso no quita, ¿cierto? Que eh, esto haya perdido altura. Esto haya perdido altura. ¿De qué manera perdió altura? Se supone que acá nuestra posición inicial es igual a cero. Por lo tanto, todas las posiciones que ganó hacia allá abajo son todas negativas, ¿ya? Pero lo importante acá es que si nosotros consideramos que el objeto está justamente ahí, entonces nuestra posición inicial es cero y por lo tanto no va acá. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos exactamente el mismo sistema de referencia, pero ahora tenemos nuestra posición inicial acá? Y esto es algo que nosotros tenemos que definir. Nosotros lo tenemos que definir y después las ecuaciones se tratan de acuerdo al sistema de referencia que nosotros utilicemos. Si fuera así y esto cayera, ¿ya? En este caso la posición inicial sí existiría y ahí en este caso sería x sub 0 menos un medio de g t cuadrado. En ese caso, si nosotros colocamos aquí arriba el sistema de referencia en el lugar donde está inicialmente eh, el objeto, ¿sí?
Esa es la idea y es por eso que en la presentación apareció solamente eso, porque ahí se consideró que nuestro sistema de referencia empezaba justamente en el cero, el lugar donde estaba, ¿cierto? El objeto. Así que volvemos a la presentación para continuar con la clase. Al igual que en el movimiento anterior, los dos movimientos que hemos analizado hasta ahora, los gráficos también son sumamente importantes para el análisis, porque en estos temas podría ser preguntado un gráfico, ¿ya? Y es, como yo les digo siempre, que es lo que me gusta a mí, analizarlo desde el punto de vista de la vida cotidiana. ¿Ya? Creo yo que es más fácil entender las cosas así. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, eh, este gráfico, ya tenemos que analizarlo bien y por favor que se entienda. Fíjense, acá tenemos el eje de la Y, porque ahora el movimiento caída libre es horizontal, ¿sí? Y acá dice H sencillamente porque la altura se simboliza así, ¿ya? Porque altura en inglés se dice height o algo así, que empieza con H y por eso se simboliza la altura con esa letra, ¿ya? Y acá tenemos el tiempo que va avanzando, el tiempo a medida que esto se va moviendo. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que dice el gráfico es que la altura va creciendo a medida que avanza el tiempo. No es que el gráfico esté malo, porque obviamente si es que yo tengo un objeto en una cierta altura y lo dejo caer, el objeto lo que va a hacer es perder altura, o sea, decrecer su movimiento, no crecer, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Pero en este caso particular, solamente en este caso, ¿ya? Yo lo puedo escribir así, lo puedo dibujar así el gráfico, si es que yo tomo como el sistema de referencia que yo tomo, ¿cierto? Está en el 00, por ejemplo, ya que tenemos aquí, ahí yo considero mi altura igual a cero, en el lugar donde yo tengo el objeto. Si yo lo suelto, ya desde acá, lo que va a hacer es ir perdiendo altura, pero ganando en módulo. No sé si se entiende. O sea, yo empiezo desde el cero y lo suelto, va a pasar por el uno, por el 2, por el 3, pero en el eje negativo. Eso, los módulos de eso son lo que está creciendo. Me refiero a módulo al valor absoluto de cada punto. ¿Ya? Por eso es que este gráfico se puede dibujar así. ¿Sí? Solamente por eso. Si yo el sistema de referencia lo pusiera de otra manera, o sea, pusiera el cero al nivel del piso, el gráfico debiera ser distinto, debiera ser como así, así, porque va perdiendo altura cada vez más a medida que pasa el tiempo. Miren, vamos a la pizarra y lo explicamos ahí. Fíjense que el gráfico que estaba en la presentación era una cosa así. Estaba ahí la altura, ahí el tiempo, y esta cosa partía del cero y subía. ¿Por qué? Porque sencillamente, si estamos en el origen, ¿cierto? Si salimos del origen, quiere decir que nuestra posición inicial es igual a cero. Es un cero eso. Nuestra posición, igual. Nuestra posición inicial es cero. ¿Y por qué empieza a crecer? ¿Por qué empieza a crecer? Sencillamente porque en este caso se consideró que hacia abajo era positivo, solamente por eso. Entonces, lo que pasa acá es que el, el objeto empezó a ganar, ¿cierto? A ganar módulo. Ahí se supone que está ahí cada vez va a ser más grande, por lo tanto, como consideramos que para abajo es positivo, para arriba es negativo. ¿Ya? Y por eso es que se ve como que estuviera ganando altura, pero en realidad lo que está haciendo es caer. ¿Ya? Se supone que el objeto va a estar acá y cae, ¿cierto? Cae desde este que es la posición inicial que es igual a cero. Y cae, ¿cierto? Con altura, eh, considerando que es positivo hacia abajo. Si nosotros consideráramos que en realidad hacia abajo es negativo, ¿sí? Si consideráramos que hacia abajo es negativo, lo que tendría que pasar con el gráfico es esto, fíjense. Va a perder altura al principio, poquita, y de a poquitito va a ir aumentando.
O sea que va a ser una cosa así. En este caso, hacia abajo va a ser negativo, ¿sí? Hacia abajo va a ser negativo. En ese caso, así sería el gráfico. Y si nosotros consideráramos que tenemos una posición inicial, o sea, hagamos cuenta que acá está nuestro x sub 0, ¿ya? Y dejamos caer el objeto, nuestro gráfico, nuestra curvita va a ser así, va a estar arriba del cero, ¿ya? Porque ahora tenemos posición inicial y empieza a caer, pero al principio cae poquitito, por eso es que es casi horizontal. Pero luego que empieza a avanzar el tiempo y esto empieza a caer, cada vez cae más rápido. Por eso pierde altura cada vez más rápido, ¿ya? Cada vez en menos tiempo, ¿sí? Por eso es que acá el tiempo avanza mucho menos que acá, pues acá al principio avanza más rápido, ¿ya? Y esto no cae prácticamente nada. Y esto ustedes lo pueden analizar en la vida cotidiana, ¿cierto? Lanzando un objeto o dejándolo caer desde una cierta altura, se van a dar cuenta que al final cae, eh, que al final cae más rápido de lo que se lanzó, ¿ya? Otra cosa que creo que en la presentación no está, no lo dijimos, es que si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones estas, ya vamos a hacer la ecuación con posición inicial existente, o sea, ahí, ya vamos a, yo le puse X, pero en realidad es Y, o bien los X, es Y. Esto es Y sub 0, no tenemos velocidad inicial porque es caída libre, ya, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto lo vamos a explicar ahora. Si ustedes se dan cuenta, ¿esto de qué depende? Depende de la altura inicial, depende de la gravedad y depende del tiempo. Esto no depende de la masa. ¿Ya? Por lo tanto, si yo en un momento determinado tengo dos objetos, uno de ese tamaño y que pese, no, que su masa sea m1, y tengo acá otro objeto mucho más pesado, M2, y los suelto los dos al mismo tiempo, esto depende del tiempo, ¿ya? Y de la misma altura, ¿cierto? Porque esto también depende de la altura, no depende de la masa. Si estos se sueltan los dos al mismo tiempo, van a caer juntitos abajo, independiente de la masa que tengan. Eso, a mí me gusta explicarlo porque es un mito de repente, uno tiende a pensar que el objeto más pesado va a caer antes, y no, caen los dos exactamente igual. Esto fuera de lo gráfico, no está en el libreto de lo que íbamos a explicar acá, pero aprovechando que estábamos en la pizarra, lo dejamos claro. Así que eso con respecto a los gráficos, ¿eh? Al gráfico este y por qué hacemos la diferencia con el que estaba en la presentación. ¿Por qué el de la presentación es de esa forma y por qué estos también son válidos dependiendo del sistema de referencia que se utilice, si es positivo hacia arriba, si es positivo hacia abajo, si tenemos el cero acá o si el objeto tiene altura inicial. Vamos a la presentación para continuar. Ya es de eso de lo que se trata. Así que espero que les haya quedado claro con la explicación en la pizarra. Fíjense lo que pasa con la velocidad. La velocidad también tiene ese problema. También tiene ese problema porque si yo considero que es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, la velocidad debiera ser así, ¿ya? Porque va decreciendo la velocidad. Va, eh, va creciendo el módulo, pero va disminuyendo finalmente, ¿ya? Por eso es importante hacer esta diferencia, porque si no lo que yo estoy diciendo aquí es que la velocidad empieza, por ejemplo, en cero, ¿ya? Y empieza a aumentar su módulo, o sea, empieza uno 2 3 4 cada vez más grande. Y eso no es así porque esto va para abajo, ¿ya? Al ser caída libre va para abajo. Pero ocurre lo mismo que acá. Intenten hacer la misma explicación que hicimos aquí, háganla ustedes, ¿ya? Sabiendo ya lo que está ocurriendo, que el objeto se mueve hacia abajo, ¿ya? Considerando que el sistema de referencia dice que hacia abajo es positivo, ¿ya? Y en cuanto, perdón, y en cuanto a la gravedad, al gráfico de aceleración, pasa exactamente igual. Este es más fácil de analizar, sí, porque es una línea recta. Ya recordemos que la gravedad es constante, por lo tanto, es una línea recta horizontal. Siempre va a ser la misma a lo largo del tiempo.
Pero si consideramos que el sistema de referencia es hacia abajo positivo, entonces esto va a estar arriba del eje, arriba. Si consideramos que hacia abajo es negativo, el gráfico debiera partir acá, ¿sí? Abajito del eje, no arriba, en el menos 9,8. ¿Ya? Eso, por favor, analícenlo bien y ténganlo súper clarito. ¿Ya? Es por eso este tema de los gráficos de repente tiende a confundir un poco. Espero que les haya quedado claro, si no me lo hacen saber y lo analizamos de nuevo. ¿Ya? Eso con respecto a la caída libre. Si nosotros a la caída libre, en lugar de dejar caer el objeto, en lugar de dejar caer la partícula, le aplicamos una fuerza a esta partícula para que caiga, en esos casos, en lugar de caída libre, vamos a tener un lanzamiento hacia abajo. Y la única diferencia que tiene con la caída libre es que la velocidad inicial no es cero. Es decir, las ecuaciones son las mismas, con la única diferencia que la ecuación de eh, velocidad, ¿sí? Y la ecuación de posición ahora tienen velocidad inicial, tienen v sub cero. Y en el gráfico ya no partiría desde el cero la velocidad, sino que partiría desde más arriba. Aquí estaría la velocidad inicial, o en cualquier lugar, pero no en el cero, en cualquier otro lugar que no sea cero. Y de ahí, ¡pum!, parte para allá. Pero es exactamente el mismo concepto, es exactamente lo mismo. Miren, vamos a la pizarra nuevamente y vemos el tema este del, de las ecuaciones y los gráficos del lanzamiento hacia abajo. Acá pasa algo parecido a lo que, como decíamos, a lo de la caída libre. Nosotros acá tenemos una posición en función del tiempo. Igual, coloquémosle ya en la posición inicial, ¿cierto? Tenemos el I sub 0, tenemos menos, ¿cierto? B sub 0 de t. ¿Por qué menos B sub 0? Porque si consideramos que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, esto siempre va a caer. Cuando lanzamos hacia abajo, ¿ya? Cuando lanzamos hacia abajo, obviamente, una tontería lo que voy a decir, pero es obvio y lo tengo que dejar en claro. Si nosotros lo tiramos para abajo, claramente no lo vamos a tirar hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser la que tenga el sistema de referencia que nosotros hayamos elegido hacia abajo, que en este caso es negativo. Por eso es que la velocidad inicial es negativa. Y si utilizamos ese sistema de referencia, entonces lo que va a pasar con la aceleración también es negativa, por lo mismo que la velocidad. ¿Ya? Esto, por favor, ténganlo siempre sumamente claro, sumamente claro. Si consideramos al revés estas cosas, los signos, si tiramos positivo hacia abajo, ahí tendría que ser positivo S y tendría que ser positivo S. Sí, miren, miren qué interesante es el análisis de esto. Ya esto igual a veces es un poquitito más complicado de entender, pero no es nada del otro mundo tampoco. Ya, y como dijimos también con el tema de los gráficos del lanzamiento hacia abajo, ahora el de la velocidad cambiaría. El de la velocidad cambiaría porque acá nosotros tenemos, ¿cierto? Velocidad en t, acá nosotros tenemos el tiempo, ¿sí? Y para el caso eh, de la caída libre, para el caso de la caída libre, esto partía de acá, ¿ya? Puede ser para allá o puede ser para acá, independiente, perdón, dependiendo del sistema de referencia, insisto con el concepto, ¿ya? Y parte desde el origen, porque la velocidad inicial es cero. Si no fuera cero, como es en el caso de las caídas, de los lanzamientos hacia abajo, entonces ahora mi velocidad inicial va a estar acá. Y desde aquí va a ser una línea recta, o hacia allá o hacia acá, dependiendo del sistema de referencia que utilicemos. De eso se trata lo que acabamos de decir en la presentación. Ya, espero que les haya quedado claro desde aquí. Volvemos entonces a nuestra presentación para continuar. Ya, entonces ahora vamos a ver eh, el siguiente tópico, que es el lanzamiento hacia arriba. Y el lanzamiento hacia arriba no es más
que también un movimiento vertical, pero ahora no se tira hacia abajo, no se deja caer, sino que se lanza hacia arriba. ¿Y qué es lo que pasa cuando se lanza hacia arriba? Vamos a tener acá el objeto, ¿cierto? Lo vamos a lanzar hacia arriba, va a llegar un momento en que la velocidad se me va a hacer cero, por lo tanto va a llegar a su posición máxima, porque ya no puede seguir subiendo, su altura máxima, perdón, y luego empieza a caer. Esta es la ecuación que describe eso. Si yo considero que en el cero, ¿sí? En el sistema de referencia igual a cero, está el objeto inicialmente antes de ser lanzado, entonces va a ser cero la posición inicial y esta va a ser mi ecuación de posición. Aquí ya no está ese problema de los signos con respecto a la velocidad y la gravedad. Ahora son distintos, porque la velocidad inicial va a ser positiva. La velocidad inicial va a ser positiva, porque o viceversa, puede que la velocidad inicial sea negativa y esto sea positivo porque los dos van en sentidos opuestos. Ya, la velocidad va a ser positiva porque yo la voy a tirar hacia arriba y por lo tanto va a tomar una velocidad hacia arriba. Pero la gravedad va a estar siempre hacia abajo, es por eso que el objeto cae. ¿Ya? Es por eso que su velocidad va siendo cada vez más pequeña. ¿Ya? Hasta que llega a cero y luego empieza a caer el objeto ya con una velocidad negativa. La ecuación de velocidad viene siendo esa. Velocidad inicial, ahora el cero va acá. Ahora el cero va acá. Ya, perdón, el cero. El negativo va acá. Nada que ver el cero, olvídense de esa parte. El negativo va acá. Ya, porque la gravedad va a ser cero, pero la velocidad inicial, como dijimos acá, va a ser positiva. Y también tenemos una velocidad no dependiente del tiempo, que es esta que está aquí, que es la que nos serviría para calcular la altura máxima, qué sé yo, el desplazamiento. Ya, pero a mí no me gusta mucho ocupar esa para esto, yo prefiero hacer el análisis acá, ya, pero eso depende de cada estudiante. Por lo tanto, a lo que me refiero acá es que yo la altura la puedo calcular a partir de esto. Físicamente, a mí me gusta más hacerlo acá, pero como acá estamos dentro de un marco de tiempo acotado, esta función nos sirve bastante para determinar a qué altura o cuál es la altura que está alcanzando a una cierta velocidad en una cierta posición. ¿Ya? Eso con respecto a los lanzamientos hacia arriba. Los gráficos del lanzamiento hacia arriba son sumamente interesantes de analizar. Fíjense que aquí hacemos la analogía directa en el mismo tiempo, ya la idea es ir viendo el paralelo entre el tiempo, ya, pero en ambas variables, tanto en la altura como en la velocidad. Fíjense que inicialmente el objeto está en el piso, ya, está en el cero, y yo lo lanzo hacia arriba, empieza a ganar altura, pero cada vez menos altura a medida que avanza el tiempo. Acá la velocidad, ¿cierto? Es inicialmente muy grande, ¿ya? Inicialmente grande porque es en el momento en que se tira el objeto hacia arriba, pero cada vez, considerando que la gravedad va hacia abajo, cada vez la velocidad va cada vez disminuyendo de forma lineal, ¿sí? Porque la aceleración es siempre la misma, entonces va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega al cero. ¿Cuándo llega al cero? Cuando su altura es máxima, o sea, cuando ya no sigue subiendo más arriba, ese es el momento exacto en donde se hace cero la velocidad. Y luego de eso, el objeto empieza a caer y a caer en la misma, en el mismo, como en la misma proporción, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hasta que llega nuevamente al piso. O sea, su velocidad se hace negativa en ese momento, ya hasta que llega con velocidad inicial exactamente igual a la velocidad de salida hacia arriba, pero con signo negativo. La velocidad es la misma con la que se tira a la misma con la que llega abajo, solamente que una es positiva y la otra es negativa. Eso es sumamente importante también. ¿Se entiende cuál es la analogía del gráfico? Sube, ¿cierto? Con una velocidad eh, inicial muy grande, empieza a disminuir su velocidad, por lo tanto la altura es cada vez más acotada, más pequeñita lo que va subiendo, hasta que llega a una altura máxima, que es cuando la velocidad se hace cero, y luego empieza de a poquitito a bajar y cada vez la altura es más pequeña, porque cada vez la velocidad es
más grande, pero con signo negativo, ¿ya? Y la aceleración es lo que venimos diciendo desde hace rato. La gravedad siempre va a ser negativa. En este caso que tenemos, insisto, consideramos el sistema de referencia positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. En ese caso, este gráfico va a tomar esta forma. Esto es, digamos, de alguna manera diametralmente opuesto a los gráficos que hicimos antes, ya porque esos gráficos estaban hechos eh, considerando que era hacia abajo el positivo y hacia arriba el negativo. Por eso es que hicimos también el paralelo en la pizarra. Y finalmente tenemos, en cuanto al lanzamiento hacia arriba, estos tópicos que son sumamente importantes, lo mismo que pasaba con los movimientos horizontales. Ahora nosotros podemos determinar el tiempo de subida, ¿ya? El tiempo que se demora en llegar a su punto más alto es este que está acá. ¿Cómo vamos a determinar esto? Lo podemos ver en la pizarrita en unos instantes más. Esa es la fórmula, digamos, del tiempo de subida. Velocidad inicial partido por la gravedad. En todo caso, es exactamente lo mismo. No sé si va a ser necesario que lo hagamos en la pizarra, porque va a ser exactamente igual al que vimos en la clase anterior. Ya viene del mismo lugar, viene también del gráfico de la ecuación de la ecuación de velocidad, ¿cierto? En donde la gravedad va a ser negativa, vamos a tener velocidad inicial y finalmente vamos a tener que el tiempo de subida, ¿cierto? Considera que su altura máxima es cuando la velocidad es cero en ese momento. Si nosotros reemplazamos velocidad cero en la ecuación de velocidad, vamos a llegar a esto si despejamos el tiempo. Lo mismo pasa con la altura máxima. ¿De a dónde sacamos la altura máxima? ¿Sí? Eh, de la ecuación de velocidad alternativa, de la que no tiene tiempo. Podemos calcularlo de ahí sin ningún problema. Vamos a llegar a esta fórmula que es directa. Lo que les decía recién yo es que a mí no me gusta tanto ocupar esta, yo prefiero hacer el análisis con las dos ecuaciones que dependen del tiempo, pero como acá estamos contra el tiempo, valga la redundancia, entonces sí nos sirve esta formulita. También se calcula tal como hicimos en la clase anterior con la de desplazamiento para determinar el desplazamiento máximo. Acá lo que se determina es la altura máxima, ¿cierto? Porque estamos trabajando en ejes verticales, pero la analogía es igual. También nuestra velocidad final va a ser cero porque ya no puede seguir subiendo, ahí es cero la velocidad. Y ocurre que despejamos nuestro desplazamiento en esa ecuación y vamos a llegar al I máximo igual a eso. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes mirando también la analogía que hicimos anteriormente en la clase anterior. Y nuestro tiempo de vuelo es exactamente igual a eso. ¿A qué le llamamos tiempo de vuelo? Al tiempo desde que salió el objeto, subió y volvió hacia el mismo lugar. Solamente si vuelve hacia el mismo lugar. Si no vuelve al mismo lugar, entonces ya esto no corre. ¿Cuándo no va a volver al mismo lugar? Por ejemplo, si estamos nosotros en altura, ¿ya? Y tiramos el objeto hacia arriba y el objeto pasa hacia abajo y llega hasta el suelo. En esos casos no va a servir esto. ¿Y por qué es igual a 2 por el tiempo de subida? El tiempo de subida es este. Porque el tiempo que se demora en llegar arriba es el mismo tiempo que demora en llegar abajo. Desde arriba hacia abajo. Por eso es que se multiplica por 2 el tiempo de subida y con eso se tiene el tiempo de vuelo. Esto ustedes, como les digo, lo pueden analizar analíticamente y llegar a esto. Acá creo que no es necesario que lo hagamos porque ya lo hicimos en los movimientos horizontales. Así que si tienen alguna duda, intenten ver intenten hacerlo ustedes mismos. Es la mejor manera de poder aprender. Así que eso con respecto a los movimientos verticales. Seguimos avanzando. Terminamos con esto la cinemática y ahora nos vamos a la dinámica. En la clase número 9 tenemos que empezar a ver ya la fuerza que produce los movimientos, las leyes de Newton y todo lo que sigue. Así es que gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo a todos y todas y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, que estén muy bien.